Hola, en este vídeo vamos a analizar la variante con D4 en el gambito letón. Tras la jugada E4, E5, caballo F3, F5, queda planteado el gambito letón y ahora nuestro adversario puede jugar D4. A esta variante la suelo llamar la variante del contragambito porque, como veis, sucede parecido al contragambito Falbir. Es la misma posición parecida en el gambito de rey E4, E5, F4 y el negro aquí contraataca con la jugada de 5, ¿no? Es un contragambito muy famoso que a día de hoy se considera que el blanco consigue una ligera ventaja bastante buena. Pero bueno, también lo puede realizar el blanco con D4 con la pequeña diferencia de que el caballo está ubicado en F3 y no en su casilla natural que es G1 en este momento. Este pequeño detalle va a hacer que el negro, bueno, en mi opinión consiga una posición bastante buena en la práctica. Quizás los módulos de análisis siguen dando una ligera ventaja para las blancas en este momento, pero yo considero que el negro va a conseguir buenas posiciones, porque vais a ver que el plan va a ser muy fácil de recordar y bastante bueno para las negras. Tras F por E4, aquí las negras casi siempre nos van a hacer caballo por E5, ¿vale? Vamos a ver que existen otras posibilidades, aunque, bueno, son muy minoritarias, son secundarias. Una vez me jugaron aquí caballo de 2, y ojo porque es que hay un truquito aquí muy gracioso, y es que yo capturé el peón de D4 así instintivamente, y es un error. Entonces, por eso digo, hay que ver un poco estas líneas secundarias que aunque no las vayan a jugar nunca, pero bueno. Hay un tema básico en el gambito letón, quizá ya lo he comentado en otros vídeos, y es que cuando el caballo se retira del punto F3, tenemos que estar alerta ante las jugadas, bueno, ante el movimiento de la dama por la diagonal, ¿no? Hasta la casilla H5. Entonces, en este caso, tras caballo de 2, la jugada caballo F6 no sería posible, no podríamos evitar el jaque, porque vendría D por E5 tocándonos el caballo. Caballo F6 no sería posible, así que bueno, aquí la jugada dama H4 salvaría un poco los muebles. Por ejemplo, G3, dama E7 y ahora ya la dama protege el punto E5. Si aquí cometemos el error, como ya digo, de comer en D4, pues va a suceder que tras dama H5 jaque va a venir luego dama E5 jaque y vamos a perder la torre de H8, ¿no? Tras G6. Entonces hay que tener cuidado, existe mucho este tema. También existe la jugada caballo G1, amenaza un poco lo mismo de antes. Aquí jugaríamos D6, protegiendo el centro. Ahora el tema este ya no va a existir nunca. D por E, caballo C6, desarrollamos la pieza. No nos importa ya mucho el peón porque, bueno, ya lo hemos cambiado. Y bueno, simplemente hay que tener en cuenta ese factor, ¿vale? Existen otras jugadas como caballo G5, E por D, caballo por caballo C6, pero bueno, esto tampoco es muy importante, ¿no? También está la jugada alfil G5, alfil E7, caballo por, y ya aquí nos vamos a enrocar en la próxima jugada, ¿no? No es gran cosa, pero bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? El caballo puede retirarse, una vez se retire el caballo, lo normal va a ser, como digo, caballo por E5, que es la línea principal, tenemos que estar alerta del jaque de dama en H5. La jugada casi siempre mejor aquí para las negras, la jugada que vamos a realizar es caballo F6 para evitar eso, además desarrollamos una pieza. Y bien, esta es la posición principal contra el contragambito Falbir invertido, que así lo llamo yo. Y bueno, vamos a ver que el plan de las negras es muy sencillo. Va a ser colocar una muralla de peones, una muralla, esta cadena de peones, y luego desarrollar este alfil vía E7 o vía D6, donde esté mejor, nos enrocaremos, y más tarde este caballo, pues ya veremos si lo desarrollamos vía D7 o desarrollamos antes el alfil por E6. ¿De qué va a depender? Pues puede depender, por ejemplo, de que el blanco, uno de los planes del blanco es jugar C4 aquí para romper el centro de las negras, ¿no? Y es que para combatir esta idea de las blancas, el negro va a sobreproteger el centro, su centro, con la jugada alfil E6. Por eso va a depender mucho de ese factor. También es posible que el negro no defienda el centro directamente con la jugada alfil E6 y juegue en vez de ello caballo C6, tocando el caballo de E5, ¿no? Entonces va a ser un poco como veamos. Vamos a ver algunas variantes a partir de este momento. El plan siempre va a ser el mismo. Construir este centro con los 4 peones en cadena y luego desarrollar el alfil y enrocarnos. Ese va a ser nuestro plan principal. Luego existen otras ideas secundarias como vamos a ver aquí. Alfil G5 suele ser la idea más común ahora de las blancas. Y ahora sí, jugaremos D6. Esta jugada es mejor que D5 directa. Atacamos el caballo para ganar un tiempo. Si ahora el caballo se va a C4, que suele ser lo más habitual, jugaremos ya D5. Perdón, primero C6
y luego jugaremos D5, ¿de acuerdo? La idea es muy sencilla, es que si el caballo vuelve nuevamente a E5, nos tocará jugar a nosotros. Algo que no sucedería si jugásemos ahora D5 directa, ¿no? Aquí habríamos perdido un tiempo. Por tanto, la jugada D6 va a ser muy temática. Es bueno recordar aquí, vamos a ver una variante, aparte de la jugada caballo C4, que es la línea más principal de este momento, hay una jugada aquí que es muy importante recordar, una línea de las blancas, que es el sacrificio del caballo en E5. Esto va a ser quizá la línea más crítica que debemos conocer. Aquí yo no recomiendo para nada capturar el caballo de E5. Considero que el blanco va a conseguir una buena posición, una cierta ventaja. Por ejemplo, tras la jugada D por E5, D por E5, dama por D, torre por D, podéis observar que si retiramos el caballo que está amenazada ahora por el peón de E5, la torre entra muy fuerte por la casilla de 8 apoyado por su alfil de G5. Entonces, este pequeño detalle, vais a comprobar en los módulos que el blanco tiene una ventaja bastante fuerte. No recomiendo nada capturar el caballo de E5. Recomiendo la jugada C6. Vamos a olvidarnos de capturar el caballo. Como veis, vamos a intentar construir la muralla de peones que os he comentado antes, desarrollar rápidamente el alfil, enrocarnos, y por ejemplo ahora tras alfil por, jugaríamos dama por, bueno, veis aquí una línea de muestra, construimos la muralla y ya, bueno, ya hemos construido la muralla y tenemos una posición aceptable. También dama E2, que fue lo que se jugó en una partida, jugaremos lo mismo de antes, desarrollamos rápidamente, nos enrocamos, y ahora, por ejemplo, tras alfil por caballo, resulta que aquí la mejor jugada, aunque parece que puede ser alfil por F6, resulta que G por F es un poquito mejor, y bueno, construimos el muro. Realmente aquí no existe ningún peligro, el negro tiene demasiadas piezas para la defensa, ¿no? Tiene la dama, el alfil y la torre, así que G por F es la mejor jugada, porque ganamos un tiempo al caballo para que podamos jugar ahora D5 y consigamos el centro soñado, que es lo que os estoy diciendo. Esta va a ser la idea, siempre. Por eso la jugada C6. Eso sería tras la jugada caballo C3. Ya habéis visto que tras caballo C3 el sacrificio este no lo aceptamos, simplemente jugamos C6 y después nos enrocamos. Muy importante de recordar. Bien, pero la otra posibilidad es que nos jueguen caballo C4, que va a ser lo más habitual en estas variantes. Nuestro plan, como ya hemos comentado, es construir este muro, desarrollar este alfil, enrocarnos y después ya veremos si desarrollar el alfil vía E6, vía F5, por donde veamos, y el caballo, ¿no? Si conseguimos eso, habremos conseguido la posición soñada, ¿no? La posición soñada en el gambito letón muchas veces, que va a ser construir este muro. Es una posición soñada también en otras aperturas, o sea que realmente esto es lo que está buscando el negro, ¿no? Construir este muro, crear, de esta forma tenemos ventaja de espacio y yo creo que ¿qué más se puede pedir en la apertura, ¿no? Bien, C6, caballo C3. Bien, aquí hay un tema muy importante. Si el caballo de B1 va a C3, esto va a ser bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando juguemos D5 en la próxima jugada, ahora mismo el caballo va a quedar mal ubicado en C3, porque la jugada C4, que suele ser el plan correcto de las blancas para contraatacar el centro que forman aquí las negras, pues la jugada C4 ya no va a poder ser realizada en una jugada. Por tanto, esto va a ser bueno para nosotros, para las negras, ¿no? Realmente caballo C3 es una jugada dudosa. Bien, tras D5, por ejemplo, caballo E5, caballo D7, tocamos el caballo y bueno, otra forma de romper el centro de las negras es evidentemente con la jugada F3, pero aquí encontramos una jugada como alfil B4, siempre hay que tener en cuenta esta clavada del caballo, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un poco de la variante, ¿no? Yo creo que se quedan posiciones muy interesantes para la negra, yo creo más fáciles de jugar para el negro, ¿no? Vamos a retroceder. Aquí hay una jugada muy mala que sería caballo E3, porque podríamos comernos el alfil con un truquito, con dama A5, ¿no? O sea, ahí hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasaría si nos jugasen caballo C3 directa. Jugaríamos D6, bueno, también un poco lo mismo de antes. Fijaos que no perdemos, ganamos un tiempo con la jugada D6. Y ahora observar un tema, y es que cuando los dos caballos se sitúan en E3 y en C3, existe un tema estratégico muy interesante que, en vez de jugar nuestro típico plan de D6, que no es malo, es buen plan, por supuesto, y es un plan que siempre tendremos que tener en cuenta como nuestro principal, el plan A, por así decir, ¿no? Nuestra principal idea. Y es que ahora, en vez de jugar C6, podemos rápidamente aprovechar la mala ubicación de los caballos y jugamos alfil E6 preparando C5, ¿no?
Una jugada muy interesante. Si ahora el blanco juega de forma natural alfil E2, pues ya rápidamente podemos lanzar C5. No puede hacer D por C porque haríamos aquí el famoso tenedor amenazando a los dos caballos. Y eso, bueno, esto no le puede gustar nada a las blancas, ¿no? La jugada aquí clave sería F3, realmente para no quedarse muy mal. El blanco tiene que jugar F3, aún así se va a quedar un poco así inferior. Por F, dama por F y caballo C6 tocando D4, ¿no? En este caso ya no podríamos lanzar el C5, pero bueno, lo que quiero que veáis es que tras la jugada caballo E3 existe este plan con C5 que es bastante fuerte. Alfil E6 primero para proteger D5 y más tarde C5. Bien, normalmente caballo 5 también es una posibilidad, alfil E7, alfil E2, como veis es un poco lo mismo de antes, construimos la muralla de peones, nos enrocamos y ahora pues bueno, el alfil en este caso pues a lo mejor está mejor en D6, podemos jugar alfil D6 y luego ya veremos cómo seguir, podemos lanzar este peón a B5, que también es una buena idea, y ya veremos, ¿no? El caballo puede ir a D7, el alfil a E6, yo creo que es una posición muy sencilla de jugar con piezas negras. No podemos aquí quejarnos, tenemos la posición ideal. Bien, aparte de la que ya hemos visto, vamos a ver ahora variantes más críticas para las blancas, que nos pueden molestar un poco más contra nosotros, contra las negras. Alfil C4, ¿vale? Esta jugada es un poco más molesta, bastante popular. Aquí ya sí nos están tocando, nos están amenazando alfil F7 o caballo F7, por tanto tenemos que responder con D5. Y ahora el blanco que ha provocado aquí, el blanco ha provocado la jugada de 5. Ahora puede retroceder el alfil a E2 o jugar alfil B3, preparando C4, una jugada muy molesta, acompañada después por caballo C3. Bien, aquí recomiendo alfil E6, vamos a luchar contra la idea de C4. Si por ejemplo ahora, bueno, aquí seguiría una variante con C4, vamos a hacer D por C, caballo por C, y aquí vamos a vamos a cambiar la pareja de alfiles, ¿no? Aquí a cambio de desarrollo vamos a tocar el peón de D4, que se queda este peón aislado ahí en el centro. El peón de este también está un poquillo aislado, pero bueno. Y aquí, bueno, hay una variante con alfil por H2, que ya sería... Bueno, tenemos, como veis, mucho ataque. Muchas veces con este alfil podemos atacar al rey, y esa va a ser una de las ideas. Bien, el tema aquí que veamos es que esta variante con alfil C4 quizá es una de las líneas más críticas, porque nos obligan a jugar D5, el alfil puede ir a B3, también puede ir a E2, y luego nos van a lanzar C4. Contra eso ya os he recomendado la jugada alfil E6, para, en caso de C4, hacer D por C. Si nos juegan, por ejemplo, C4 directa, podemos hacer D por C, alfil por, caballo por, y caballo C6 tocando el centro, el punto de D4, dama D5, y ahora, bueno, tenemos una buena posición con negras, ¿no? Porque ahora vamos a jugar alfil B4, caso de caballo C3, y enrocarnos sin ningún problema, ¿no? También existe la posibilidad de alfil E2. Aquí jugaremos, por ejemplo, alfil D6. Aquí creo que se puede jugar también C4, evidentemente. A ver si no... C4 jugaremos... Aquí hay otro tema importante, ¿vale? Muy importante de recordar aquí. Tras C4 la jugada caballo C6. No siempre vamos a jugar automático C6. En este caso nuestro adversario ha jugado C4 muy rápido. Tenemos que evaluar C6, por supuesto. Es una jugada que muchas veces va a ser la jugada correcta en estos casos. Pero ahora caballo C6 me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque el alfil está tocando al caballo, y con caballo C6 estamos tocando al caballo con dos piezas al mismo momento. Así que estamos obligando al caballo un poco a decidirse, ¿no? La jugada podría ser caballo por C6, pero entonces ya comemos aquí y reforzamos el centro, ¿no? ¿Por qué no me gusta C6? Bueno, C6 no me gusta mucho porque ahora el blanco puede jugar caballo C3. Y ahora, por ejemplo, alfil E6, defendiendo el centro, nos pueden hacer dama B3. O sea, nos está tocando con dos piezas, aparte del punto D5, el punto B7. Y luego, si por ejemplo hacemos dama C8, lo veo un poco feo porque nos pueden desarrollar este alfil y colocarnos una torre en C1, ¿no? Yo creo que esta posición beneficia bastante a las blancas, ¿no? Si consiguen... este podría ser uno de los planes de las blancas con esta variante, ¿no? Hacer alfil C4, provocar D5 y ya automáticamente lanzar un C4 directo por aquí. Por eso, tras alfil E2, alfil D6, en caso de C4, vemos que jugamos caballo C6, ¿verdad?
y vamos a provocar ese detalle, ¿no? Pues bueno, ahí ese era un apunte que quería hacer, ¿no? ¿Qué más se puede decir de esta variante? Realmente es que no tiene más historia, ¿no? Ya hemos visto un poco el plan de las negras, construir la muralla de peones, poner al alfil en una casilla de 6 o 7 y si conseguimos eso, plan soñado, perfecto para nosotros, ¿no? El negro, recordar que el blanco tiene una variante muy interesante y muy peligrosa que es sacrificar el caballo con caballo C3, a lo que tendremos que evitar la captura con E5 y jugar C6 con el mismo plan de siempre de construir la muralla, hacer alfil E7, enrocarnos corto y bueno, ahí simplemente recordar que capturar el caballo no es bueno por lo que se viene después. Por otra parte hemos comentado también que otro de los planes de las blancas es por ejemplo jugar ahora alfil C4 que podría ser es la jugada quizá más crítica, una de las más críticas junto al alfil G5 y es que nos va a provocar jugar de 5 directa y ahora el blanco va a estar preparado para lanzar un C4 rápido. ¿Cómo evitamos este C4? Pues hay dos posibilidades de evitar C4 y es que bueno, hay dos posibilidades de prepararnos contra C4, no podemos evitarlo, C4 nos lo va a poder realizar siempre, pero dos formas de evitarlo, una es con alfil E6 y la otra es con alfil D6 y caballo C6 tocando el punto E5. Es decir, existen las dos posibilidades. Por supuesto, la jugada C6 iría acompañada de alfil E6, ¿verdad? Pero bueno, son esos dos planes los que vamos a realizar contra el plan. Pues eso es todo con la línea de D4. Nos vemos en próximos vídeos.